Bienvenidos al curso de Economía. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema demanda. La clase está estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a ver lo que es la tabla de demanda, luego la curva, la función y finalmente los factores que afectan a la demanda. Comenzando como una definición de demanda, en este caso vamos a analizar el comportamiento de los consumidores. En la demanda relacionamos dos variables. Uno es el precio y el otro es la cantidad demandada. En este caso tenemos que considerar todas las demás variables de manera constante, lo cual vamos a incorporar el concepto de ceteris paribus, lo que significa que el resto de las variables permanecen constantes excepto las que estamos analizando. En este caso, precio y cantidad demandada. Iniciando con la tabla de demanda, dentro de lo que es la ley de demanda, relaciona precio y cantidad. Como podemos observar, a medida que baja el precio, la cantidad demandada va aumentando, lo cual significa que el consumidor va a consumir o va a comprar más de ese bien o de ese servicio en función del precio. Repitiendo, a medida que va disminuyendo el precio, la cantidad demandada va aumentando. Y dicho de otra forma, o de la manera inversa, a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada va disminuyendo. Bueno, la segunda parte de lo que es la demanda es la curva. En este caso, observamos que cumple la misma situación, es decir, que a medida que el precio va disminuyendo, la cantidad demandada va aumentando. Esto nos va a generar una curva de demanda con pendiente negativa. Tenemos que considerar que en este análisis, todas las variables o todas las demás variables, excepto el precio y la cantidad, permanecen constantes. Acá tenemos que hacer una distinción o una diferencia entre lo que es la demanda del mercado y la demanda individual. Cuando hablamos de demanda individual es el análisis de una sola persona, es decir, cómo va consumiendo a medida que se va modificando el precio una sola persona. Cuando el análisis se hace a una población o al mercado completo, estamos hablando de un conjunto de demanda en el cual se llega a una demanda de mercado. Lo que hay que considerar es que se modifica el precio, la cantidad se va a modificar y por lo tanto ese movimiento ocurre sobre la curva. Entonces, si el precio aumenta, la cantidad disminuye y caso contrario, si el precio baja, la cantidad aumenta. Este desplazamiento ocurre sobre la curva. Ahora vamos a sacar la cláusula de ceteris paribus y decimos que vamos a modificar cualquier factor diferente al precio y la cantidad. Vamos a suponer que aumenta la población. En este caso, si aumenta la población va a haber más consumo, lo cual ocasiona que la curva de demanda se traslade hacia la derecha. Caso contrario, si la población disminuye, en este caso, la demanda se traslada hacia la izquierda. Por lo tanto, cualquier factor diferente del precio y la cantidad que se modifique puede hacer que la curva de demanda se traslade a la derecha o a la izquierda dependiendo del caso. Seguido de esto tenemos lo que es la función de demanda. En este caso, la cantidad demandada es función del precio del bien, del ingreso de los consumidores, de la cantidad de población o el número poblacional, precio de los bienes afines y los gustos o preferencias. En este caso, existen muchas más variables que pueden afectar la cantidad demandada. Simplemente los simplificamos siendo estas los más importantes, lo cual estas variables nos indican que cualquiera de esos factores que se modifiquen, la cantidad demandada se va a modificar. Finalmente vemos lo que son los factores que afectan a la demanda. Vamos a poner un ejemplo del consumo de carne vacuna. ¿Qué sucede cuando el ingreso de población aumenta? En este caso, al aumentar el ingreso, el consumo de carne vacuna aumenta. ¿Qué sucede cuando la población se modifica? Vamos a suponer que existe gran cantidad de turistas. Esto indica o hace que la población aumente y por lo tanto se eleva el consumo de carnes, en este caso carne vacuna. Luego tenemos el precio de los bienes relacionados, que hablamos de bienes sustitutos o bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que de alguna forma pueden reemplazar cuando aumenta el precio de la carne vacuna. Por ejemplo, la carne de pollo y la carne de cerdo. Los bienes complementarios son todos aquellos bienes que se consumen de manera conjunta con el producto que estamos analizando. En este caso, la carne. Podemos hablar de la sal gruesa y de la leña para el asado. En este caso son bienes complementarios. Y finalmente el tema de los gustos, que es un factor importante porque en este caso es un factor que afecta directamente a la demanda en caso de que la persona tenga mayor o menor preferencia por la carne. Podremos dar un ejemplo en este caso de los vegetarianos que la consumen carne no impactaría en la cantidad demandada en función del tipo de consumidor. Bueno, dejamos bibliografía en caso que sea necesario ampliar esta información. Muchas gracias.